Fue uno de los ataques más devastadores contra Kiev hasta ahora. Al final, al menos 24 personas habían muerto y al menos 48 más resultaron heridas. Putin había atacado a civiles otra vez. Esta vez, Zelensky hizo un llamado al ejército ucraniano. Prepárense para responder. Y se prepararon, y Rusia sintió el dolor. Ucrania hizo que Rusia ardiera como nunca antes, tras una ofensiva masiva de drones que destruyó varios objetivos en todo el país. El ataque a Kiev fue brutal. Durante la noche del 14 de mayo, explosiones sacudieron la ciudad mientras Rusia desataba una horda de decenas de misiles y cientos de drones, atacando la capital de Ucrania. Un edificio de apartamentos fue destruido en el bombardeo. Murieron 3 niños, incluida la menor, una niña de 12 años. Al final del ataque de Rusia, el ejército de Ucrania había contado 675 drones y 56 misiles. Ucrania logró derribar la mayoría de ellos. 652 de los drones rusos fueron derribados por las defensas aéreas de Ucrania, junto con 12 misiles Iskander y S-400, y otros 29 misiles de crucero Kh-101. Pero no fue suficiente. Algunos de los misiles y drones rusos lograron atravesar, impactando 11 edificios residenciales en Kiev y otros 50 en toda Ucrania. Pero Ucrania, como siempre, respondió con determinación y se preparó para desatar algo aún más devastador. El rescate fue rápido y hizo lo posible. Para las 9:00 am del 15 de mayo, Ucrania terminó la búsqueda y rescate en un edificio residencial junto al río Dnieper, donde buscaban sobrevivientes entre los escombros. Mientras ocurría la tragedia en Kiev, en otros lugares se hacían planes. El ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiha, puso las cosas en marcha. Solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para usar plataformas internacionales y responder a los asesinatos de civiles ucranianos y ataques al personal humanitario por parte de Rusia. Es un paso importante a nivel diplomático, claro, pero Putin ha demostrado una y otra vez que no le importa lo que piense Naciones Unidas. Se ha acomodado en su papel de criminal de guerra. No importa lo que diga la ONU, él seguirá en ese papel. Mientras Sabir pedía atención internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitaba una respuesta más directa de Ucrania y sus aliados. Sobre los aliados, Zelensky indicó que al menos un misil Kh-101 que golpeó un edificio residencial en Kiev fue fabricado en el segundo trimestre de 2026, lo cual es la manera de Zelensky de señalar que las sanciones no están haciendo lo suficiente para evitar que Rusia obtenga los componentes que necesita para sus misiles. Se ha enviado un recordatorio oportuno a los aliados de Ucrania. Se necesita hacer más. Cuando fallan las sanciones habituales, Ucrania recurre a sanciones cinéticas. Zelensky ordenó que las Fuerzas Armadas de Ucrania se prepararan para posibles respuestas al mortal ataque aéreo ruso. Esa preparación fue rápida. Grandes bolas de fuego se dirigían rápido a Rusia. El 15 de mayo se anunció que Ucrania lanzó una andanada de drones de largo alcance contra Rusia. A diferencia de Putin, que aterroriza a civiles, Ucrania no eligió el mismo camino cobarde y se enfoca en atacar infraestructura petrolera y militar. El 15 de mayo el objetivo fue el Oblast ruso de Riazán, y en un momento sabrás por qué. Riazán no es el objetivo más lejano que Ucrania pudo atacar. Está a unos 450 kilómetros de la frontera noreste de Ucrania con Rusia, que se extiende a lo largo del Oblast de Sumy. También está a unos 180 kilómetros al sureste de Moscú, lo que lo convierte en el objetivo perfecto para un ataque de represalia. Lo suficientemente lejos para demostrarle a Putin que el arsenal de largo alcance de Ucrania es lo bastante fuerte como para alcanzar cualquier objetivo, y lo suficientemente cerca de Moscú como para enviarle el mensaje a Putin de que es mejor que siga escondido en sus búnkeres, como lo ha hecho durante la mayor parte de 2026. Ucrania tenía la región ideal para atacar, solo faltaba definir el objetivo. Y resulta que Riazán es la sede de algo que Ucrania estaba más que feliz de arrebatarle a Putin. La refinería de Riazán es una de las mayores de Rusia. Cuando opera a su máxima capacidad, la refinería procesa más de 17.1 millones de toneladas de petróleo al año, convirtiendo el crudo en productos refinados como gasolina y diésel, que el ejército ruso puede usar en Ucrania, y que las compañías petroleras de Rusia pueden vender a países que están dispuestos a ignorar las sanciones y comprar los productos petroleros rusos a precios reducidos. Eliminar la refinería permite vengar la masacre de civiles de Putin y ayuda a Ucrania a seguir debilitando la maquinaria de guerra rusa. Así que eso fue lo que hizo Ucrania. Ahora la refinería de petróleo de Riazán arde después de que Ucrania desató un devastador ataque aéreo contra la instalación. Los reportes en Telegram mostraron los resultados del asalto de Ucrania. Exil on Overplus
una de las fuentes independientes más confiables que muestran lo que realmente pasa cuando Ucrania ataca a Rusia durante gran parte de la guerra, destacó los daños causados por Ucrania en su publicación de Telegram del 15 de mayo. 3 fotos demostraron que los drones de Ucrania lograron sus objetivos. En todas se muestra lo mismo. Un incendio en la refinería de petróleo de Ryazan lanza una gran columna de humo negro al cielo. Los cielos ya oscurecidos de Ryazan parecen un paisaje infernal, mientras las llamas brillan a lo lejos y la capa de smog se extiende. Con el tiempo, los reportes civiles mostraron el alcance de la venganza de Ucrania. Hoy, Ucrania informa que en Ryazan la gente reportó explosiones en la refinería alrededor de las 2 de la mañana, hora local. Tras el ataque de Ucrania, se oyeron varias decenas de explosiones fuertes en distintas zonas de la ciudad. Después, Rusia afirmó que Ucrania atacó más que una refinería, intentando mostrar su respuesta como igual de terrorista que sus acciones en Kiev. Rusia mentía. Pronto mostraremos cómo lo sabemos. El medio reporta que aún había explosiones en la refinería de Ryazan a las 5 de la mañana, 3 horas después de que se reportaron las explosiones iniciales. Es posible que Ucrania aún enviara drones al Oblast en ese momento, o que los drones ucranianos causaran incendios tan grandes en el ataque inicial que las explosiones secundarias fueran inevitables por la propagación del fuego. Supernova Plus compartió en Telegram un video mostrando uno de los drones que Ucrania envió a Ryazan. Se oye el zumbido desde el suelo mientras el dron vuela hacia su objetivo. Las defensas aéreas rusas disparan varias veces, pero ninguna acierta. Ucrania envió varios drones a Ryazan como represalia. Ese fue uno de ellos. Algunos drones lograron su objetivo. Tras la represalia ucraniana por las víctimas civiles en Kiev causadas por Rusia, la respuesta rusa fue, digamos, típica. Parece que los restos de dron más precisos del mundo atacaron de nuevo. Según el gobernador regional de Ryazan, Pablo Malkova, restos de un dron impactaron en una empresa no identificada en la región. No necesitamos que Malkova especifique cuál era esa empresa. Lo sabemos. La vemos envuelta en fuego iluminando el cielo. No sabemos qué pone Ucrania en los restos de sus drones, pero parece tan potente como los drones mismos. Sin sarcasmo, Malkova hizo otra declaración tras el ataque de Ucrania. Y esta afirmación lo cambia todo. Si es cierto, nos mostraría que la situación ha escalado hasta el punto en que Ucrania está usando la propia estrategia de Rusia en su contra. Pero antes de profundizar en lo que es, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si obtienes información de este canal, suscríbete para ver más análisis sobre los ataques de Ucrania contra Rusia. ¿Cuál fue la gran afirmación de Malkova? Dijo que 3 civiles rusos murieron y 12 resultaron heridos en el ataque ucraniano, según su excusa de restos de drones. Malkova dijo que los restos impactaron edificios residenciales, lo que implica que la refinería de petróleo de Ryazan no fue el único objetivo de Ucrania en las primeras horas del 15 de mayo. Incluso hay videos que lo prueban. Supernova Plus compartió videos de un edificio residencial en llamas. Rusia afirma que drones ucranianos o sus restos causaron el incidente. Rusia quiere que creas que Ucrania ataca civiles igual que Rusia hizo en Kiev. Esto es propaganda. Es otra de las jugadas de Putin. Está diciendo cualquier cosa que pueda para complacer a su líder. Y para algunos, funcionará. Putin quiere que pienses que sus ataques contra los civiles ucranianos están justificados porque Ucrania también lo está haciendo. Putin y sus títeres están mintiendo, y tenemos las pruebas para demostrarlo. No podemos negar lo que muestran las grabaciones en edificios de departamentos en Rusia. Hay incendios y grandes agujeros en los costados de esos edificios, posiblemente causados por drones o sus restos al impactar. Pero existe un video que desmiente todo lo que Malkova quiere que creas. En ese video se muestra la verdadera causa del daño a los edificios residenciales en Rusia, y basta con ver los primeros segundos para notarlo. No hubo dron involucrado. En cambio, una defensa aérea Pantsir de Rusia dispara, provocando una explosión que activa las alarmas de autos y deja un gran agujero en el edificio atacado. Surgen muchas preguntas a partir de este video. ¿Es el Pantsir tan impreciso que confundió todo un edificio con un dron? ¿Disparó intencionalmente a un edificio para que Rusia creara la narrativa de drones ucranianos atacando civiles rusos? Quizá nunca tengamos respuestas, pero claramente Rusia se ataca a sí misma y a su gente. Las defensas aéreas rusas parecen más peligrosas para su gente que los drones ucranianos que atacaron la refinería de Ryazan. Volviendo a esa refinería, lo que Ucrania acaba de mostrarle a Rusia es que puede causar daño sin recurrir a tácticas terroristas que han sido el sello distintivo de toda la invasión de Ucrania por parte de Putin. Ryazan arde porque Ucrania desarrolló capacidades que Rusia no anticipó. Eso según Hannah Knott,
directora del programa de no proliferación de Eurasia en el Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación. Knott le dice al Kyiv Independent que Ucrania claramente ha adquirido la capacidad de infligir dolor a Rusia de una manera que antes no podía. Luego, Knott lanza la advertencia que Putin no quiere escuchar. Esa capacidad no va a desaparecer. Pero espera un momento, quizá estés pensando, estoy seguro de que ya he escuchado antes sobre Ucrania atacando la enorme refinería de petróleo de Ryazan. ¿Cómo es esto algo nuevo? Tienes razón. Ucrania ha atacado la refinería de Ryazan varias veces en el pasado, la más reciente en diciembre de 2025. Ese ataque de diciembre incluso representó el 9º ataque exitoso contra esta misma refinería solo en 2025, y fue una continuación de un ataque que había hecho que la refinería de Ryazan se detuviera por completo el noviembre anterior. Entonces, ¿cómo es que lo que estamos viendo ahora es un tipo de dolor que Rusia nunca había experimentado antes, si los drones ucranianos han estado atacando Ryazan por más de un año? Hay dos respuestas: poder y volumen. El ataque a la refinería de Ryazan muestra que la estrategia aérea de Ucrania ha avanzado, permitiéndole enviar enjambres de drones más grandes a Rusia que antes. Antes, el ataque que mostramos en este video habría sido un caso aislado. Ahora es el principal titular tras un ataque de represalia que afectó varias regiones rusas y zonas ocupadas en Ucrania. Mientras la refinería de Ryazan ardía, el arsenal ucraniano de largo alcance se dirigía hacia Moscú, obligando al gobernador Sergei Sobyanin a emitir un comunicado afirmando que las defensas aéreas de Moscú habían derribado 5 drones ucranianos. En otras zonas de Rusia y territorios ocupados, las defensas aéreas rusas no tuvieron tanto éxito. En la ciudad rusa de Yatsk, los drones de largo alcance de Ucrania destruyeron una aeronave Beria B-200 Altair junto con un helicóptero Ka-27. El primero de esos es interesante, ya que Rusia utiliza sus Beria B-200 como aviones de extinción de incendios. Tal vez Ucrania planea otro ataque que provocaría un incendio en Yaisk y busca limitar las opciones rusas para combatirlo. También hubo ataques en zonas ocupadas de Ucrania. En Lugansk, Ucrania destruyó un sistema de defensa aérea Torm-2, y en Crimea, otro, un Panzer S-1. Así evitará que Rusia vuelva a golpear algunos de sus propios edificios con sus defensas aéreas. También implica la creación de más corredores aéreos seguros en regiones ocupadas, lo que podría facilitar futuros ataques aéreos de Ucrania. Todo esto fue una respuesta justificada a lo que Rusia le hizo a Kiev, declararía más tarde Zelensky, mientras también revelaba que Ucrania también destruyó un sistema de comunicación Redup-2US y un buque de carga seca que transportaba municiones para las fuerzas rusas. Los drones de Ucrania viajaron hasta 1000 kilómetros dentro de Rusia el 15 de mayo y alcanzaron múltiples objetivos. Ese es el problema para Putin. Ryazan fue solo uno de muchos, y eso le demuestra que Ucrania ahora tiene la capacidad de lanzar enjambres de drones abrumadores que igualan o incluso superan lo que Rusia envía a Ucrania. Esto último en realidad sucedió en marzo. Ucrania superó a Rusia por más de 800 drones en marzo, enviando un promedio de 237 drones a Rusia y los territorios ocupados en ese periodo. El volumen es un problema para Putin, pero el verdadero reto para él y Ryazan es que los drones de Ucrania son cada vez más poderosos y numerosos. Esa es la verdadera diferencia entre este ataque del 15 de mayo en Ryazan y los que ocurrieron antes. Y podemos verlo incluso en el tamaño del incendio que causó Ucrania. Ucrania produce unos 200 drones de largo alcance diarios, según United 24 Media. Y varían desde los tipos de drones que Ucrania ha usado en el pasado, que pueden viajar lejos pero llevan ojivas relativamente pequeñas, hasta monstruos como el dron híbrido Flamingo, que es una mezcla de dron y misil. El Flamingo tiene una ojiva que pesa hasta 1100 kilogramos, lo cual es una cantidad increíble de poder de fuego que Ucrania simplemente no podía hacer llegar a Rusia en el pasado. Está acompañado por drones que quizás son menos poderosos, pero que aún pueden causar daño, como el FP-1 que puede recorrer más de 1000 kilómetros para entregar una ojiva de 105 kilogramos y el FP-2. El alcance de ese dron, de 200 kilómetros, lo hace perfecto para atacar los territorios ocupados y entrega 158 kilogramos de explosivos. Si sumas potencia al volumen, obtienes devastación. Rusia lo descubrió por las malas en Ryazan el 15 de mayo. Mientras Ucrania refuerza su producción y las capacidades de sus drones, la situación solo empeorará para Rusia. El 11 de mayo, 4 días antes del ataque a la refinería de Ryazan, Ucrania anunció una nueva alianza con Alemania para producir juntos drones de largo alcance. Esta es una de varias alianzas sobre drones que Ucrania ha formado recientemente y que, según informes, desarrollarán drones capaces de recorrer 1500 kilómetros. Mucho más está por venir, Putin. Pronto no solo será Ryazan la que esté ardiendo.
Sobre el futuro de la guerra, hay dos conclusiones clave. Primero, la represalia de Ucrania resalta la diferencia entre los enfoques ruso y ucraniano en ataques de largo alcance. Rusia ataca a civiles. Aunque también daña infraestructura, el objetivo de Putin con sus ataques en profundidad es aterrorizar al máximo a quienes no están en el frente. Los 24 muertos y 48 heridos en Kiev se suman a un terrible grupo de 15.578 civiles ucranianos muertos y 43.352 heridos hasta el 31 de marzo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos datos solo incluyen muertes de civiles verificadas. La cifra real puede ser mucho mayor, según la oficina. En cambio, Ucrania se enfoca en el petróleo ruso y en su corazón industrial. Hay bajas civiles, aunque no son intencionales, y como vimos el 15 de mayo, a veces son causadas por fallos en el disparo de armas rusas. La prioridad de Ucrania es debilitar la máquina de guerra de Putin, creyendo que sus ataques bastan para enviar un mensaje claro a los civiles rusos sin atacarlos. Ucrania está siendo inteligente aquí. Sabe que la máquina de propaganda de Putin intentará presentarla como una nación terrorista si ataca a civiles. Rusia intenta hacer lo mismo, como mostró el gobernador de Ryazán. Sin embargo, Ucrania conserva la superioridad moral y sigue dañando a Rusia. Y hablando de ese daño, llegamos a la segunda conclusión. Ucrania no va a dejar de atacar el petróleo ruso en el corto plazo. El ataque a la refinería de Ryazán se suma a otros recientes contra el petróleo y gas rusos. El 13 de mayo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que drones impactaron directamente la refinería de Yaroslavsky en Yaroslavl, destruyendo una unidad AVT de procesamiento primario de petróleo. Otro ataque contra la planta de procesamiento de gas de Astrakhan en Astrakhan provocó un incendio. En el Krai de Krasnodar, Ucrania atacó un puerto en Tamán, probablemente para impedir que Rusia exporte productos petroleros a otros países. Este tipo de ataques está teniendo un impacto claro en la capacidad de Rusia para vender su petróleo, lo que, a su vez, limita la capacidad del Kremlin para grabar los ingresos petroleros y financiar la maquinaria de guerra de Putin. El 13 de mayo, Reuters informó que la producción de petróleo crudo ruso había disminuido en 460.000 barriles por día en abril, en comparación con el mismo mes de 2025. New Voice of Ukraine agrega que la producción de petróleo rusa ha caído ahora a su nivel más bajo, desde 2009, lo que demuestra que las sanciones cinéticas de Ucrania son sumamente efectivas. Y el 15 de mayo, United 24 Media informó que los envíos de petróleo de Rusia desde sus puertos en el mar Báltico, que Ucrania ha atacado repetidamente durante varios meses, han disminuido un 31%. Si el petróleo se detiene, la maquinaria de guerra rusa colapsa. Ryazán arde de nuevo, y Putin ya sabe que sus ataques de terror a Ucrania siempre tienen respuesta. El ataque de Ucrania a Ryazán fue una venganza y parte de una estrategia que ha usado por mucho tiempo. Y a medida que los drones de Ucrania se vuelven más poderosos y numerosos, los incendios en Ryazán, por impresionantes que sean, pueden quedarse cortos en comparación con lo que viene después. Habiendo dicho eso, Ucrania ahora también tiene que prepararse para que otra máquina de guerra potencialmente se active. Bielorrusia y su dictador Alexander Lukashenko están tomando decisiones descabelladas que podrían indicar una nueva amenaza para Ucrania. ¿Ucrania estará lista? Descubre la respuesta y lo que Alexander Lukashenko intenta hacer en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete a The Military Show para no perderte nuestras coberturas sobre los ataques de Ucrania a Rusia. Gracias por vernos.